Esas Cs del sonido de aguamiel azteca, los copales, el epazote, el huachinango, el sensontle, los camotes, las tradullas y molcajetes, las bugambilias, los alebrijes, el atole de fresa y champurrado, el huitlacoche y los gusanos de maguey, el epazote y las marchantas del pinole y la embriaguez que causa el toloache, embriaguez, cenit del exceso, lengua desatada. Pero allí donde la madre hablaba se trazan los signos como huellas. A veces la traza es literalmente ancestral, y en el libro se escriben versos de antiguos rezos en lengua hebrea. Otras, los signos se corren en el espacio de la página, van creando sus blancos, sus huecos, sus vacíos, para que la palabra, como si luchara contra el silencio, se moviese en la página para decirse, para nombrar. Y cuando aquella voz materna se queda muda, entonces resta una palabra no dicha. No se trata de una palabra indecible, sino de una palabra inoída, inaudita. Una palabra que estaba en silencio porque no se dejaba hablar. Así, en ese mismo lugar de profundidad uterina, algo engendra, algo desborda, algo retorna, arcaico y a la vez futuro. Algo que dice en el poema de Gloria Berwitz: yo soy la palabra. Yo soy la que nace naciéndose de sí misma. Ábrete para que te llene de mí. Ábreme tu sexo, ábremelo, y siente cómo penetro y te fecundo. Ábrete al placer de estar preñada de lo que no puede decirse y que ahora sabes. Los últimos versos de la deseosa y la migrante responden a aquella pregunta inicial. ¿Quién puede decir la propia vida? La que dice los versos finales de Migraciones. Estoy aquí, en este instante que es todos los instantes. Estoy viva. Gracias. Me he quedado sobrecogida de lo que has dicho. Muchísimas gracias. Qué lectura tan profunda, tan atenta. Quiero también de todo corazón dar las gracias por esta invitación. María Negroni, muchas gracias a la Universidad 3 de Febrero, a este programa de escritura creativa, a todos ustedes que están hoy aquí, a que me hayan invitado por primera vez en mi vida a Buenos Aires, que estoy admirada, qué hermosa ciudad tienen, qué edificios, qué árboles, qué ciudad. De verdad, muchas gracias. Gracias por tenerme estos días aquí. Me he quedado de lo que has leído. Bueno, te fuiste muy profundo en mi poesía. Al grado que le dije a María, y es verdad, no suelo preparar mis, vamos a decir, lecturas, presentaciones, pláticas, porque no sé qué público voy a tener, no sé cómo me voy a sentir yo también ese día, qué va a pasar, porque también creo que, aunque, claro, estoy aquí, pero la invitación es a la poesía, al poema, y siempre he creído que los poetas no somos los mejores jueces, ni los mejores para hablar de nuestra propia poesía. Entonces no preparo por escrito, de verdad, no sé, desde hace muchísimos años, nada. Y sí quiero empezar leyendo. También antes quiero decir esto, extrañamente este año, hacia finales de este año, cumplo 50 años de estar escribiendo poesía. Empecé a finales de 1969, o sea que, y de estar escribiendo Migraciones, que nunca me imaginé que cuando comencé que estaba escribiendo lo que acabó por ser casi un proyecto de vida, tiene 42 años. Entonces sí es una vida. Voy a leer, les digo, no pensaba, pero ante lo que has leído, voy a leer esto.
Voy a leer de aquí. Dice: y olvidada en una caja de habanos la fotografía de la abuela rusa en Xochimilco, en una trajinera cargada de alcatraces. Y veo a mi abuela poblana en su casona de las lomas, y es la canícula desbordándose, y el aire se tiñe de pétalos, y la veranda de tan blanca se me pierde, y yo me pierdo en el recuerdo, y veo a mi mamá poniéndole alcatraces a un jarrón de talavera, y en la radio están tocando los boleros que tanto le gustan, y veo a mi nana, y veo a esta niña, a esa niña que soy yo, llevándole alcatraces a mi mamá, y me veo hoy, ahora, aquí, después de todos estos años, y tengo en un florero unos alcatraces, y estoy oyendo los mismos boleros que oía mi mamá. Y el tiempo se diluye en muchos tiempos, y mi vida está hecha de muchas vidas. Mi nana y yo comemos en una fonda. Pedimos tasajo y sopa de médula. Bebo a grandes sorbos una Coca-Cola bien fría y me sabe tan rica que se me saltan las lágrimas. Mi nana me compra un algodón de azúcar. Me compra chochitos de anís y yo emberrinchándome. Me compra una nieve de limón y se me pasa el berrinche. Mi nana Lupe habla poco. Es de Oaxaca y no sabe bien español. Me lleva a misa a escondidas de mis padres. Me enseña a persinarme y me encomienda a la Virgen de Guadalupe. Ay, Virgencita, Madre de Dios, consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, rosa mística, líbrame del mal. ¿Qué te digo, Virgencita? ¿Qué más te digo? ¿Con qué palabras si no sé el Ave María? ¿Con qué palabras si tengo tanto miedo? Tendrías que abrir la herida, la profunda, la verdadera herida, abrir allí en esa trizadura y en esos, los tantos y tan heridos días y en los tantos hierros y en ese despojo y en esa violencia de mí hacia mí y en todos esos los años en que me desperdicié y me olvidé de mí. Y me acuso, porque eso me hice y más, y eso y más para que mi mamá me quisiera, y eso y más para merecer su amor. Y sigo queriéndola, y sigo obedeciéndola, y aún muerta sigo obedeciéndola, y aún en contra de mí sigo obedeciéndola. Y para ella y por ella ofrezco mi daño. Santificado sea su nombre. Ruega por nosotras, ruega por nosotras, ruega por nosotras. Ni rezar te sé, Virgencita, ni el Padre Nuestro me sé, ni sus letanías. Madre sin pecado concebida, la que está en falta soy yo que no he podido llegar a ser yo. Y lo huérfano ahí, de raíz. Y mi nana me cuenta de su nahual y me dice que las niñas blancas no tienen nahual y que voy a estar siempre sola y desprotegida. Y yo me abrazo a ella y lloro con ella. Y ella me enreda en su rebozo. El rebozo huele a humedad y a sudor. Y nunca más volví a oler ese olor tan de ella y tan solamente de ella. Un día se largó, se fue con el jardinero. Debe haber muerto hace mucho. A mí se me murió
cuando me dejó y se fue. Aparece en casi todas mis fotos de niña junto a mí. ¿Dónde quedó lo que viví? ¿Dónde el sueño que fui, que sigo siendo? ¿Dónde toda esa gente y todos esos días que desaparecieron, como en los cementerios en que no hay nombres, no hay fechas, solo pedazos de cerámica rota? Y me quedo en eso roto y huérfano con la lealtad de un perro. Quedó la vara alta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a María y a la universidad por haberme dado la oportunidad de estar en esta mesa junto con Gloria y con Jorge, a quienes admiro. Y hay infinidad de preguntas que podría hacerte. Preparé una serie, seguramente no voy a poder cubrir todas, porque la idea es que nos cuentes en detalle muchas cosas. Y quisiera empezar por un punto en particular. Estudiando tu obra, vi que, no originariamente, pero con el paso del tiempo, se conformó en 7 libros. Creo que después fueron más, pero una parte importante del tiempo fueron 7, ¿no es cierto? Los quiero nombrar. Es Shacharit, que es una oración de la mañana, una oración judía. Iskor, que es otra oración de recuerdo a los seres queridos, viene de Zahor en hebreo, que significa recordar. Una tercera parte, que es Leteo Leteo, que es uno de los 5 ríos del Hades, ¿no es cierto? Es el olvido. Una cuarta parte, que es Pitia, que es una sacerdotisa de Apolo en Delfos. Una quinta, que creo que originalmente llamaste Equinoccio y después Blues. Una sexta parte, llamémosle Estreno, que es un lamento fúnebre que nos remite a la poesía lírica griega. Y una séptima parte que nunca entendí, o quizás sí entendí porque la llamaste Septiembre, y ahora que dijiste que se cumplen estos 50 aniversarios y empezaste aparentemente a escribir esto, por lo que te escuché una vez sobre fines de agosto y principios de septiembre del año 76, posiblemente sea una primera forma de lectura. Bueno, aquí está gran parte de lo sagrado y lo mítico en la cultura judía y en la cultura griega. Y a través del tiempo vi que hubo una serie de desplazamientos o migraciones de versos. Y particularmente en la última edición, vos sacás los títulos, sacás las mayúsculas, sacás las fotos que en alguna edición había, creo que dejás los signos de pregunta. Y a mí se me ocurrió una primera pregunta justamente, que es, ¿cuál es el motivo, digamos, en esa construcción de haber hecho esa aglomeración, ¿no es cierto? Y quitado un montón de cosas para convertirlo en esta última edición, que si no me equivoco es del año 2017. ¿No es cierto? En realidad salió en el 2018, en México, luego estamos un poquito pero sí es. Ciertamente, o sea, nunca me imaginé cuando empecé hace 42 años con lo que era Shacharit, que estaba comenzando lo que acabó por ser un proyecto de vida, o a donde pues sí, le puse el alma. Me tomó mucho tiempo a mí también darme cuenta, irme dando cuenta que en realidad la voz que llevaba el poema era la misma voz que se bifurcaba, ahora sí que migraba a distintas partes dentro de sí misma, porque las migraciones hay migraciones hacia afuera
pero hay muchísimas migraciones hacia adentro, que si nos fijamos, ¿cuántas veces no migramos dentro de nosotros mismos? ¿Cuántas etapas distintas no va uno viviendo en su vida? Incluso a veces uno puede llegar a sentir, en especial ahora que, bueno, ya no estoy tan joven, que he tenido varias etapas en mi vida y que lo único, han sido a veces tan distintas unas de otras, tanto, que lo único que las une es que la protagonista he sido yo, porque a veces digo, bueno, es que viví esto y no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo ahora y con mucho de lo que soy ahora. Me pasó una cosa que fue, pues, fue un regalo, la verdad, casi como un, no sé cómo decirlo, me siento agradecimiento a esto, aunque una sensación rara, también de orfandad, por cierto. De pronto supe, así, como en un flashazo de lucidez, en un ratito, supe que todos esos subtítulos tenían que salir. Me di cuenta que las mayúsculas eran una de las tantas formas del miedo, porque la mayúscula, si nos fijamos, siempre impone. Es algo así como, cada vez, ¿no? Empieza con mayúscula. Entonces de repente dije, va para afuera todo. Van para afuera esas mayúsculas, las comas, los subtítulos, los epígrafes de la manera como los usaba, también más ordenadamente, así con orden, que era subtítulo, epígrafe, y de repente dije, no. Me quedé con unos epígrafes que quedaron dentro del poema totalmente de otra manera. Me tomé la libertad de, al ponerlos, ni poner letras en, ¿cómo les dijera? En otro, en inglés se dice font, ¿no? En siglas, vamos a decir. Eso sí, al final hay una página de notas y créditos en que si digo que en la página tal es de tal autor, o así, o sea, vamos, de ninguna manera me los apropié, pero no doy el crédito de quienes sean. Entonces, de pronto supe, por primera vez, después de 40 años, no sé si 40 años, sí, como 40 años, que el poema era uno solo y que yo tenía que dejarlo fluir, correr, casi de veras dejarlo ir, y que fue como quitar diques, como dejarlo que fluyera, que se fuera, incluso desprenderme yo también del poema y dejar que el poema se desprendiera de mí. Conservo, porque me son absolutamente necesarios, eso sí, los signos de interrogación, porque el poema, como yo, estamos llenos de preguntas, de esas que casi nunca tienen respuesta. Los signos de interrogación quedan unas cuantas mayúsculas hacia el final del poema, porque de verdad allí sentí de pronto que la voz que de repente hablaba no era la voz que se bifurca, que lleva el poema, sino era otra voz. Y era una voz a la que yo tenía que ponerle mayúscula, que sí voy a leer hacia el final de la charla de hoy, esa parte. Ahí sí tengo varias veces que dice justamente la palabra dice con mayúscula, porque era otra la voz. Yo diría casi, de verdad, que era la palabra, la que hablaba, dice 2 puntos, y yo escribí lo que dijo. Y ahí tuve que dejar las mayúsculas. Y mis preguntas son tan preguntas que si las abro y las cierro, como se usa en español, lo digo porque me llamó la atención ver que Neruda nada más dejaba al estilo americano la interrogación del final. Yo necesitaba para mi poema las cosas. Entonces, en eso creo que eso fue lo que pasó. Bien. Relacionado con lo que dijiste recién, utilizaste 2 palabras que me habilitan a la segunda pregunta. Una es preguntas y la otra es palabras. María antes comparó
tu extenso poema, esa obra inmensa que tenía 7 partes, está integrada con el trabajo de Poirot, y a mí me resonaba otro escritor, Edmond Javés, un escritor judío nacido en Egipto, de familia italiana, que emigró a Francia una vez que fue la revolución de Nasser y el conflicto de Suez en el Medio Oriente. Y en esa relación con Javés, en realidad no es porque él tiene en su principal, o uno de sus principales libros, que es el libro de las preguntas, 7 partes, eso sería una comparación un poco simple o superficial, sino por 2 temas: el enfoque de los judíos y el enfoque dentro de los judíos de la tradición no religiosa, ¿no es cierto? Aunque él abreva en la tradición judía, siempre se declaró, por lo que yo leí, como ateo, ¿no es cierto? Y hay algo que a mí me impactó muchísimo en lo que hablábamos recién de palabras. Vos tenés en una parte: estamos hechos de palabras, nos dicen y dicen para decirnos. Javés dice: tú eres el que escribe y es escrito. Es una gran similitud, ¿no es cierto? Entonces, yo tenía ganas de preguntarte cómo qué medida ves ciertas afinidades con ese tipo de poesía, pero fundamentalmente en una suerte de eje semántico que sería el de palabra-silencio. ¿Cómo elaborás, cómo construís esa dicotomía, se puede decir, entre palabra-silencio en el marco de lo que es tu libro y tu obra? No sé bien cómo lo he construido, porque digamos que el mismo poema me fue llevando. O sea, a veces necesité, cuando dejo, por ejemplo, como aquí, así, porque en parte está sustentado, así que las palabras están sustentadas también por el silencio. Fueron como si las hubiera arrancado al silencio. Entonces, todos estos blancos son tan necesarios como las palabras que están ahí escritas. Sí, me han dicho de Javés, me han dicho también de Alejandra Pizarnik, que hay una cierta, que se parece un poco. Yo misma podría agregar también con Clarice Lispector. Creo que lo que llega a ocurrir es que tenemos luego ciertos autores una sensibilidad, digamos, afín, parecida. Entonces, no es que pueda yo decir realmente tengo una influencia notoria de Javés o de Alejandra Pizarnik o de Clarice Lispector, por ejemplo, sino que tenemos como eso, muchas afinidades. Y además, como sí dije, el poeta no es buen juez de su obra. Cuando me preguntan también, bueno, ¿cuáles son como tus influencias? No lo sé, porque hay una cosa, puedo decir, como ahorita acabo de decir, tengo una afinidad de sensibilidad con estos autores. Pero ¿quiénes realmente nos influyen? Porque sé, y digo nos influyen, que aquí hay mucha gente que escribe y escribe poesía. ¿Quiénes nos influyen? No sabemos. ¿Por qué? Porque a veces podemos incluso estar influenciados por autores que no nos gusta nada y sin embargo nos han influenciado enormemente y jamás lo vamos a detectar. O también estamos influenciados por muchas otras cosas que no sabemos. Yo hasta podría decir, efectivamente a mí me gustan mucho los boleros y a lo mejor hay influencia, no a lo mejor, creo que hay influencia más que nada del bolero cubano, que me gusta mucho, más que el mexicano, del mero feeling que le llaman. Debe haber un poquito de esto en mi poesía. Y sin embargo no podría decirles exactamente dónde, ¿no? Entonces uno está influenciado en muchas cosas. Parece que estuviera preparado esta parte porque hablaste de cierta influencia o genealogía literaria. Yo quisiera pasar a otro tipo de genealogía, ¿no es cierto? Y esta pregunta me gustaría dividirla en 2 partes. A lo largo de tu obra hay una marcada columna vertebral o matriz femenina, ¿no es cierto? Hay 4 grandes voces: hija, madre, abuela, materna. Y esa abuela paterna
que vos mismo decís, yo nunca la conocí, y de alguna manera hiciste una reconstrucción, una memoria poética y también un olvido y una intención, ¿no es cierto?, de esa abuela judía de Europa Oriental. También vamos a hablar algo, y yo lo había notado, una frase de Octavio Paz que dice: la derrota de la memoria es la victoria de la poesía, ¿no es cierto? Y eso aplica de una manera directa a lo que yo vi en tu trabajo. Y esas 4 voces, yo creo que se funden y se confunden. Vos lo decís explícitamente, mi voz se confunde con la tuya, esa mujer soy yo, y quedan, a mi modo de ver, borrados los límites entre un yo, un tú y un ella, y muchas veces, yo no llegué a identificar muchas veces quién es el que está hablando, ¿no es cierto? Y quiero mencionar, antes de hacer la pregunta, algo que hablábamos con María el otro día, una frase que nos impactaba muchísimo, un verso, y dice: y mi abuela me dijo a la salida del cine, sueña que es hermoso el sueño de la vida, muchacha. ¿No es cierto? En ese carácter imperativo del sueño está la ilusión, está un mandato, está un traspaso de tradición. Entonces, esta es una primera parte de la genealogía femenina, y una segunda parte, en tu obra yo identifiqué que no hay un carácter secuencial, cronológico, ¿no es cierto? Y hay una cuestión incluso circular, el tiempo que vuelve. Entonces ahora sí hago las 2 preguntas. La primera, ¿cómo, si podés hablar un poquito de cómo identificás o cómo concebís la voz femenina, esa gran matriz que está en tu obra? Y la segunda, si es que efectivamente ves que ese tiempo, ¿no es cierto?, que se da en la obra, efectivamente no avanza en el circular, o si lo imaginas de ti. Lo que pasa es que no sé cómo fui haciendo el poema. El poema se fue haciendo, me fue haciendo a mí, o sea, acabamos por tener, hemos tenido, seguimos teniendo una relación muy simbiótica. Creo que no importa mucho de pronto esta cosa que dices, que se funden estas voces de esa madre, de esa abuela, esas abuelas, y la voz que lleva el poema, porque en un momento dado sí están todas ahí mezcladas. El no haber conocido, que murió un año antes de que mis padres se casaran, murió joven, a la mamá de mi papá, o sea, mi abuela paterna, me permitió inventarla. Me pasó en una parte del poema que en este inventarla, yo creo que muchas veces me llegué a preguntar, quizás más bien sin palabras y de bastante, quizá yo una muchacha o hasta quizá una niña de 10, 12 años, ¿qué habrá sentido esta mujer que resulta que era mi abuela y que llegó a México? Ya no llegó como una aventura ni nada, era una mujer joven, probablemente en sus 30 bajos, pero que ya llegó con 2 hijos pequeños, mi papá que tenía 9 años, una tía de 3 años y una tía que el hermano mayor le pidió, le dijo a mi abuelo, que se llamaba Leibush, Leibel en Yiddish, le dijo: por favor, tenía 4 hijas, llévate a una de mis hijas, quiero que una de mis hijas esté en América. Entonces, de allí, imagínense qué difícil para ese padre, o sea, para ese tío, abuelo mío, decidir cuál hija mandaba, cuál manda, la mayor, la menor, la que considera más inteligente. Bueno, decidió lo que suele ocurrir en esos casos, se decidió por la mayor. Pero todo esto, que eso sí es historia real, yo creo que me hizo pensar, lo que les digo, ¿qué habrá sentido esta mujer, que era mi abuela? ¿Cuántos miedos no traía? ¿Cuántas ilusiones? Iba a un país del que no sabían más que estaba en América. Tenían además la idea, totalmente absurda, ahora lo podemos ver así, pero imagínense lo que sentían, de que ir a México, porque en esa época justamente Argentina y México eran los que tenían las puertas abiertas. De hecho, aquí también llegaron muchísimos judíos ashkenazí, o sea,
Pero la idea, lo que realmente querían era ir a Estados Unidos, que había cerrado las fronteras, que era el sueño americano, ¿no? Entonces, en el caso de mi familia, que llegaron a México, tenían la idea algo así como, pues México, porque está pegadito a Estados Unidos. Claro, no se imaginaban el tamaño, ni de México, ni de Estados Unidos, y además llegaron sin nada. Llegaron a un país ciertamente en esa época lleno de oportunidades para quien quisiera trabajar, y bueno, trabajaron muy duro. ¿Qué pasó con las mujeres? Yo creo que no teníamos voz. Lo que hicieron realmente fue todo ese trabajo silencioso y tan importante de tener la mesa puesta, la comida, vestir a los niños, mandarlos a la escuela, en un momento dado ayudar al marido en la tienda, en esto, en lo otro. Entonces, hay una cierta parte en que les quise dar voz. Es un poquito como un homenaje. Gracias a todas ellas estoy yo aquí con ustedes. Porque tengo que decir que todos los que se quedaron, o sea, todas las otras 3 hermanas de la tía Zina y los padres y todos los que se quedaron, todos los mataron. Los mataron entre Stalin y los nazis. O sea, solamente se salvaron los hijos. En ese caso, pues estos abuelos, ya había una hermana de mi abuelo en México, creo que también por eso fueron a México, y esa es la historia. En ese sentido, por eso mis migraciones van por muchos lados, ¿no? Entonces, hay una parte que sí, y lo digo de todo corazón, es un homenaje a esas mujeres que no tuvieron realmente las palabras para decir lo que sentían. Hay un momento por ahí en el libro que digo, no, como disciplina, nunca me lo aprendió de memoria, mi poema, porque el día que me lo aprende de memoria lo voy a repetir en mi mente como perico y ya nunca lo voy a poder ver. Es decir, no es que lo esté viendo, pero no le voy a aprender. Pero hay un momento en el poema en que, a ver si no importa, si lo encuentro. Es que es esto, ¿no? Que además, por ahí oí que alguien lo hizo, no mi abuela, porque les digo, es como uno, de algún modo uno inventa también su propia vida, ¿no? Pues no sé, dice algo así como que igual me da una lástima tremenda, que escribió cartas y cartas en un yiddish que ya nadie recuerda y que además nunca se atrevió a mandar. Entonces, en ese sentido, a lo mejor escribí unos pedacitos que a lo mejor son esas cartas en yiddish. Digo, no son, ¿verdad? Pero que ella no se atrevió a mandar. Y ese ella es todas ellas. Digo, ahí podría decir tu abuela Abraham, la tuya y la de tantos que salieron así y que no se atrevieron, que escribieron y además en un momento no tenían ni a quién mandarles las cartas, ¿no? Se perdieron las direcciones, la gente se perdió. Yo tengo que confesar que hay algunas preguntas que me costó hacer. Este es un país de inmigrantes, ¿no es cierto? Y dentro de esa inmigración comparto el mismo tipo de inmigración que con el que Abraham, que yo que antes estuvimos justamente hablando de eso. Y es verdad lo que decís, porque en la familia de mi abuelo, yo tampoco lo conocí, lo intenté, él fue uno de los pocos que se salvó y bueno, murió en gran parte en cámara de gas, ¿no es cierto? Pero, siguiendo con las preguntas, y hablaste de yiddish, a mí se me ocurrió conversar contigo y hacerte otra pregunta más referida a la lengua o lenguas. Hay muchas lenguas en tu trabajo. Vos ponés ciertas cosas solo se pueden decir en determinados idiomas, ¿no es cierto? En tu obra está el español, el inglés, aparte bastante importante en inglés. Hay una frase que está en un verso de Seferis, que está en griego, es muy bonito, la memoria, donde se la toca, duele,
hay en Yiddish, como mencionaba recién, está el Iskor en hebreo, e incluso una frase muy en árabe dentro del texto. La pregunta es muy sencilla: ¿qué relación tenés con cada una de estas lenguas y fundamentalmente con las demás escritas parte del español que es ¿cierto? Pues la relación es que algunas plegarias, no vengo de una familia ni religiosa, ni llevaban mayormente así las tradiciones, pero tuve la suerte de ir a un colegio judío, a un colegio yiddish de budistas, porque eran muy yiddishistas los de la escuela. Y sí me dieron una cierta cosa de orgullo de toda esa cultura y de todo ese mundo que fue prácticamente borrado. Entonces, algunas de las frases que hay, por ejemplo, en hebreo, las dejé así porque así las oí y porque al traducirlas perdía, no. Es que en realidad cuando uno escribe, y escribe más que nada con la poesía, probablemente más que con la prosa, uno no escribe en realidad para nadie en especial, ¿no? A veces siento que uno escribe para tender un puente de uno mismo a uno mismo. Entonces, las dejé en el idioma que las oí. La pequeña parte que escribí en inglés fue algo muy extraño, porque a mí de repente me desperté muy temprano una mañana y tenía unas líneas en inglés que no son precisamente las que comienzan, podré decir cuáles son o no, no tiene importancia, y se me hizo muy raro, y entonces las empecé a escribir en inglés, pero al mismo tiempo que las escribí en inglés, porque obviamente siento y pienso en español, las quería traducir, pero al querer traducirlas se me estaban yendo. Entonces de repente me dije algo así como, bueno, escríbelas en inglés y después las traduces. Entonces las escribí en inglés. Extrañamente, cuando quise traducirlas, vi que perdían mucho al traducirlas. Y luego me di cuenta de algo. Tengo que decir que el inglés es un idioma que me gusta mucho. Tiene algunas cosas que creo que para los que hablamos español es buenísimo. El español, que es bello, es, como sabemos, muy florido, es barroco, usamos muchas palabras, en español en particular usamos mucho el poquito, tantito, el así, o sea, y el inglés en cambio es mucho más directo, es más seco, y de algún modo como más callado. O sea, en el español somos como la ópera, un poco más operísticos, pues. Entonces, lo que escribí en inglés, que en realidad creo que le estoy escribiendo a mi mamá, me doy cuenta que solo podía decirlo en ese tono mucho más bajo de voz, que era en inglés. O sea, cuando digo, en inglés bajaba el tono era como más quedito, como si hablara yo más en secreto. Y entonces me tomé el riesgo porque lo pensé y dije, bueno, vas a dejar todo ese fragmento en inglés. Hay mucha gente que va a leer y que no, es como a veces, pues no sé, alguien que pone en alemán y que da por hecho que el lector va a entender o saber alemán. Pues luego no es verdad, ¿verdad? Por supuesto. Y de pronto dije, es que sí, es que los distintos idiomas que utilizo tienen que quedar así. Las dos líneas que dices, que en realidad son en farsi, son de un, pero bueno, son de un poeta anónimo y se me quedaron muy grabadas porque además son ciertas. Yo creo que toda la gente que ha llegado a estar alguna vez muy enamorada las ha sentido. Y que son: el camino del cielo está empedrado de infiernos y el camino del infierno está empedrado de cielos. Entonces, las leí hace muchísimo y se me quedaron grabadas y decidí usarlas. Pedí a alguien que por favor me las escribiera, porque me dijeron, yo también es un poco en árabe, pero eran en farsi. Entonces alguien me hizo favor de escribirlas en farsi, que además ya ven que el árabe se ve hermoso como está escrito, o sea, parece así como, no sé, dibujos.
Entonces me las escribieron en farsi y las doy el crédito de eso hacia el final. Esa es la razón. Tenemos tiempo de una pregunta más. Una más. Bueno, quizá puede ser la introducción para lo que veas luego. Gran parte de la obra tiene momentos tenidos por miedo, muerte, melancolía, una linda palabra, vacío, finitud, y está lleno de preguntas. Pero en el medio, en la página, por lo menos en la versión de 190, hay una isla. Hay una isla que es erótica, muy erótica, con vida, con luz, celebración, sexo, de una manera muy hermosa. Y en esa isla yo leí una suerte de alegría y esperanza, circundada por esas grandes partes de miedo y muerte, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría que nos hable un poquito de ese tema, quizá, bueno, tiene una interpretación particular, pero específicamente entrar en esa isla, llamémosle, erótica, de vida, de luz y de celebración. Pues yo creo que se mezcla con muchas otras partes y yo creo que más que decir algo sobre ella, leeré nada más 2, 3 páginas de ella. Creo que dicen más que lo que yo pueda decir. Voy a encontrar. Dice que está en la página, pero sí. ¿Qué página? Entonces, ¿qué es donde dice y luego? Ahí es, digamos... ¿O quieres que me vaya más? No. Porque ahí empieza. Es imposible que lo lea un varón, en realidad. Ahí empieza y tiene 30 carillas, o sea que elige la que tú quieras. Voy a leer este fragmento. Y luego, luego están esos los otros días, los inexplicablemente hermosos, y los sueños de amor, aunque no sean más que sueños, y los boleros astillándose el corazón, y el perfume rojo de los claveles rojos, y el vértigo de esto que estoy sintiendo. Ah, si pudiera sumergirme en la castalia y quedar purificada como si hubiera ido a la mikve para ti, para que tomes de mí lo que es tuyo, para morirme de amor aun cuando no hay amor. Ahí está el principio, ahí comienza el comienzo, ahí el desbordamiento, lo inmenso desbordado allí, allí el saber que así debe ser, que así ha sido siempre, que no sabemos nada, que siempre es la primera mañana, siempre el primer día, y no hay más, no hay más, no sabemos más. Y la luna, más alta y más desnuda que el viento, rompiéndose en ese cielo tan violentamente azul como un enjambre de estrellas. Y del miedo, dime, ¿qué sabes tú del miedo? Y la luna allí, impredecible, certera como Artemisa, la luna con sus garras de leona, la luna escondiéndose entre los matorrales, dispuesta a hundirse en mi carne. Ahí escondida en ese calor, ahí donde yo también me escondo y me dejo lamer entre las piernas. Ahí me dejo dar esos besos, ahí bajo esa música silenciosa, ahí aturdida por el calor, ahí expuesta, ahí pido, ahí te pido, ahí intoxicada de deseo, ahí en ese abrazamiento, ahí en esa inmensidad, ahí toco, ahí le guío,
Ahí le ayudo con las manos y él se deja guiar, se deja hacer, hace lo que le pido, lo hace en la voluptuosidad, en el esplendor de la luna, lo hace llorando y yo de bruces también lloro y le pido más. No puedo hacer más preguntas. Aparte me diste el gusto de leer eso. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿De dónde leo? ¿De lo que estaba leyendo? ¿Del final? ¿De dónde? Cualquiera lo que diga la sala. Pues no sé, ¿sigo leyendo erótico o me voy a otra cosa? Está bien. Creo que quiero leer del final y cerrar con el final. Es que no hay nadie, ni siquiera yo. Cálido, apasionado cuerpo, no me dejes. Dime qué hago con todo este miedo. ¿Qué hago? Dice, tienes que regresarte a ti, tienes que regresar. Dice, estás en la belleza de estar viva en esta tu vida. Aquí en tu cuerpo, aquí están tus alas. Dice, ¿por qué te dices que no sientes ya pérdida en perder tu vida? ¿Por qué te dices esa mentira? Deja que llegue a ti la palabra, déjala significar el nombre, déjala oscura y silenciosa. El nombre no se nombra su presencia, su eco, su resonancia. El nombre no se pronuncia. Deja que la palabra fluya, deja que se filtre en sangre, déjala desangrarse en ti. No la indagues, no la preguntes, déjala ser, déjala nacida, déjala latiendo, muda como el nombre de Dios. Lávala, límpiala, santifícala. Es ella la que te guía hacia ella. Mírala de frente, está dentro de ti. Sábete que está bendita, sábete que no es el fruto de tu vientre, sábete que está en todos y es de nadie, sábete que te ha bendecido. Dice, no sabías el amor, ahora lo sabes. Esa es la respuesta que buscabas. Dijo, yo soy la palabra, yo soy la que nace naciéndose de sí misma. Ábrete para que te llene de mí. Ábreme tu sexo, ábremelo y siente cómo penetro y te fecundo. Ábrete al placer de estar preñada de lo que no puede decirse y que ahora sabes. Siéntelo. Deja que te inunde. No tengas miedo. Estoy aquí. Aquí en ti y contigo. Gózame y goza tu vida. La única y tuya y de ti para ti. Esta es la única eternidad que tendrás nunca. Date a luz a ti misma, empújate hacia afuera y nómbrame.
empezar con la última parte de la última parte. Atrévete, dame, come de mi mano, desbórdame, palabra de toda misericordia. ¿Vas a dejarme? Y si digo, es el alma, ¿digo algo? ¿A dónde es que he estado, que estoy? ¿A dónde se me fue la vida, la vivida? ¿A dónde la por vivir? Y si hubiera sido otra, sería la misma otra. No tengo más vida que esta que me vive, y yo con ella, en esto que soy, y en esto otro que también soy, y que no sé qué es. Mía de mí mi vida toda, y si supiera, ¿qué sabría? Amasijo de luz, desembocadura, la claridad, como si se le acabara el corazón. Se está así en Dios, en lo que llamamos Dios. Y yo ahí, como quien mira, como quien oye, yo la intrusa, la de ti presentida, espera y tiembla el humano temblor de ante ti, y falta el aire. Ah, esperada, en tu gozo reclamo lo que colmado colma. ¿Quién es esa que me hace ser la que soy? ¿Y para qué? ¿Y por qué es que soy? Siente, si puedes, siente. ¿Sientes? Inunda, penetra, duélese ahí en su belleza. Duélese en ti, dice, tómame, ábreme, ábrete en mí. Y la alegría doblega, profundo, duele, duele su belleza tosca, su silencio duele. Y el cielo de septiembre baja hasta mí, cálido y cubierto de niebla. Y yo, que un día moriré, estoy aquí, en este instante, que es todos los instantes, estoy viva.